varias semanas estaremos compartiendo esta epístola, esta carta a los romanos, la carta principal de los cristianos, muchos le llaman así. Y es de gran interés. Espero que ustedes encuentren ese sabor, ese anhelo, ese deseo de querer aprender de las Escrituras. Hasta aquí hemos hablado temáticas importantes que necesitamos saber, pero aquí, hermanos, cuando entramos a los libros, a la epístola de Romanos, créanme que va a salir alimentado. El día de hoy solamente examinaremos el versículo 1 como introducción a esta epístola a los romanos. Amén. Romanos capítulo 1, versículo número 1. Romanos capítulo 1, verso número 1. Estará allí los versos en la pantalla, tratando de ayudarles para los que hacen y apuntan notas. Créanme que es importante. De esa manera usted examina, vaya a casa, asegúrese de lo que está recibiendo en este lugar. Romanos capítulo 1, verso número 1. ¿Lo tenemos? Amén. Así dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Una vez más, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Oremos. Bendito Dios. Señor, hemos llegado hasta aquí, Señor. Ahora estamos delante de tu palabra. Habla tú, Señor, que nosotros necesitamos de ella. Queremos alimentarnos. Queremos salir sedientos de este lugar. Queremos salir bendecidos de este lugar. Y sin duda tu palabra tiene lo suficiente para hacer que nuestro corazón, nuestra alma se regocije de las enseñanzas que encontraremos en ella. Danos la oportunidad de poder expresar, compartir, exponer esta carta que sin duda será de bendición para nuestras vidas. Pero queremos que tú otorgues sabiduría, la sabiduría de lo alto y no sabiduría humana. Que tu nombre sea honrado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Romanos capítulo 1, versículo 1. Estamos comenzando la serie sobre esta epístola a los romanos. Lo estaremos examinando completito, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Así es que no sabemos cuánto tiempo nos tardemos en esta carta, pero intentaremos en cada enseñanza que encontramos en la palabra de Dios nos ayude a nosotros a refugiarnos en ella y obtener, agarrar, refugiarnos totalmente en las enseñanzas de la palabra del Señor. Hemos de dar inicio a esta nueva serie, el libro de los Romanos, no sin antes aclarar que todos los libros dentro de la palabra del Señor son de gran influencia para nosotros, de gran alimentación para nosotros. Pero la carta magna del cristiano, la epístola de los romanos, traerá sin duda alguna una enseñanza especial, una enseñanza hermosa que yo ya deseaba compartir con ustedes. Así es que nosotros comenzamos hablando de un hombre llamado Pablo. La Biblia lo llama como Pablo. Después de su conversión, después de su transformación, gracias a la gracia y la sangre de Jesucristo, Pablo fue reconciliado con Dios. La Biblia dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El día de ahora, como introducción, solamente entraremos en el verso número 1 y ustedes se darán cuenta la importancia que existe dentro de esta carta, mencionada como la carta de los cristianos. En el versículo 1, Pablo nos dice tres cosas aquí en cuanto a sí mismo. Primero, hagamos
nosotros un resumen de quién fue Pablo. Quizás lo hemos escuchado por predicaciones, por sermones, por estudio, por enseñanza, pero de acuerdo a la Escritura, el apóstol Pablo era un hombre rudo, era un hombre con temperamento alto y era enemigo de los cristianos. La Biblia dice que Pablo perseguía a los cristianos. Viajen conmigo en las páginas del Nuevo Testamento y en Romanos capítulo 1, versículo 16 habla la contundencia que hay cuando uno es refugiado en las manos de Dios y transformado. En el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De acuerdo a la Escritura, nosotros encontramos dentro de la palabra del Señor algunas cosas que nos llamarán la atención, y yo quiero compartir con ustedes un par de versículos para ustedes. Y quiero que me sigan aquí en Romanos capítulo 3, versículo 21. En Romanos capítulo 3, verso 21 y 22. Allí lo tenemos. Romanos 3, 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay una cosa que debemos empezar a aclarar aquí antes de proseguir. En Romanos capítulo 1, versículo número 16, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. La epístola que el apóstol Pablo escribió a los romanos es una de las que más ha influido, ha dado influencia en la historia de la iglesia en todos los tiempos. En ella se tratan ampliamente las verdades principales del verdadero evangelio, y él lo ha declarado en Romanos 1:16 cuando dice que el evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos cuando aún no había pisado Roma. Tenía anhelo, tenía fervor, deseo de visitar Roma, pero mientras él se encontraba en Corintios, mandó esta carta hablándoles principalmente de que existía un evangelio, de que había ahora una salida. ¿Por qué? Porque el catolicismo, los romanos se apegaban más a las creencias que estaban fuera de las normas de Dios, y es por eso que Pablo fue específico dentro de toda la carta a los romanos, hablándoles que existía solamente un evangelio verdadero, un evangelio puro, un evangelio que es poder de Dios. No solamente enseñaba que el evangelio era poder de Dios, sino también que la justificación era por fe. Por eso nosotros, al dar lectura en el verso 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y ahí va en el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora los romanos no tenían que buscar en otro lugar, no podían depositar la fe en otra cosa que no fuera Jesucristo. Amén. O sea que Pablo tenía intenciones hermosas, no solamente antes de ampliar, de conocer todos los capítulos de aquí. Esta introducción, quiero decirles que el apóstol Pablo se preocupaba por las personas que estaban en Roma. Les habló del evangelio aun cuando no conocía, más bien cuando no visitaba Roma.
Él les habló que la justificación era por la fe y también les mandó decir que la gracia y las obras solamente venían a través de Jesús. Miren conmigo en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acordémonos por un instante que aquí Pablo deseaba ir a Roma, pero mientras eso ocurría, él mandó esta carta a los romanos diciéndole tres cosas importantes que debían saber. Primero, que existía solamente un evangelio y era poder de Dios. Segundo, que la justificación no era aparte, sino era opuesta a la fe en Jesucristo. Y tercero, que la gracia redentora y la redención que Cristo hizo a través de la muerte en la cruz del Calvario, el hombre y la mujer puede alcanzar el perdón de sus pecados. La soberanía divina y la responsabilidad humana en la salvación también fue puesta y vista dentro de esta carta. En Romanos capítulo 6, versículo 23, miren la contundencia del apóstol Pablo. Dice: porque la paga del pecado, que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo me puedo imaginar a los romanos dando lectura a esta carta de Pablo. Yo me puedo imaginar a aquellos diciéndole: ¿y este hombre quién fue? ¿Quién es para decirnos lo que nosotros no queremos saber? ¿Este hombre quién fue? ¿Sabe por qué, hermano? Pretendo traer esto porque Pablo tenía un historial no muy bueno, no muy agradable. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Por eso es interesante la carta a los romanos. El fallecido y pastor de una iglesia presbiteriana conocido como Francis, el apellido Patón, este hombre marca como un sello declarando que la epístola de los romanos es una verdadera pieza de arte. Él lo dijo en uno de sus libros. La carta de los romanos es como una verdadera pieza y maestra de arte. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento y el más puro evangelio impactó la vida de este hombre. Por eso el libro de los Romanos, la epístola de Romanos, es digna de que todo cristiano, hijo de Dios, no solo la sepa de memoria, la conozca de memoria, palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan, como su alimento, como eso que necesita el hombre para vivir por fe. Así como necesitamos el alimento físico, la carta de los romanos puede ser un alimento especial para que usted y yo nos mantengamos firmes para la gloria de su nombre. Si no damos lectura a las escrituras, es como no comer espiritualmente, es como no alimentarnos espiritualmente. Cuanto más estudia, tanto más preciosa y apetecible se volverá esta carta a los romanos. Ahora, Pablo escribió esta carta alrededor del año 56 después de Cristo, cuando él se encontraba en la ciudad de Corinto. Pablo, como lo hemos dicho, no había visitado aún la iglesia de Roma. Él deseaba, anhelaba ir allá y oraba que Dios hiciera posible esta visita. Tenía un arduo celo, un denuedo para que los de la iglesia de Roma escuchara su evangelio. Es como declarando a cada cristiano, decirle que tenemos que tener ese anhelo por enseñar, por predicar, por anunciar, por declarar que hay un solo evangelio y es poder de Dios. En Romanos capítulo 1 de 10 al 12 dice: rogando que de alguna manera tenga el fin
por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí Pablo expresando su deseo de ir allí, versículo número 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo anhelaba visitar la iglesia de Roma. Más adelante en Romanos capítulo 15 versículo 23 dice: pero ahora, no teniendo más campo en estos renglones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. La intención de llegar a Roma es que la iglesia de los romanos entendiera que hay un poder especial en las buenas nuevas y en las buenas noticias. Esto, hermano, hace que la carta a los romanos sea aún más especial. La mayoría de las otras epístolas o de las otras cartas fueron escritas a las iglesias a las cuales él ya había pastoreado, él ya había visitado, pero la iglesia de Roma, Pablo no tenía esa dicha de haberlos visitado, pero tenía un anhelo de compartir el evangelio. No sé si ustedes van entendiéndome a dónde quiero llegar, pero si el apóstol Pablo, que aún no conociendo la iglesia de Roma, visitó aquí, visitó allá, andaba por este lado, lo otro, dice que por años sentía el deseo de ir a Roma y Dios le cumplió su sueño. Más adelante lo miraremos. La iglesia de Roma no había recibido la visita como algunas otras iglesias que Pablo había ministrado personalmente. Pero aquí, en la iglesia de Roma, donde Pablo no había estado y donde Pablo no había enseñado, podríamos nosotros hacer una pregunta entonces. ¿Qué enseñaría Pablo cuando llegara a Roma? Si tenía ese anhelo por visitar a Roma, las iglesias de Roma, y estando ahí, ¿qué enseñaría Pablo en ese entonces? Bien, un solo evangelio, porque ya los había preparado. Que la fe es solamente a través de Jesús, a través de su palabra, de las verdades. Romanos 10:17 declara que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Sin duda, lo que Pablo expone en estos textos, en estos capítulos, 16 capítulos en esta carta, es nada menos que una obra maestra en cuanto a su doctrina. Pablo fue el hombre capaz de presentar una doctrina sana, contundente, que a veces duele, pero no dejaría de ser la verdad. Sea todo hombre mentiroso, pero la palabra de Dios es verdadera. Ahora, la epístola de Pablo a los romanos ha llegado a tener una gran influencia para muchos. Y yo, hermanos, esta tarde quiero decirles que hubo en una ocasión un grupo de eruditos. Eruditos significa hombres ilustrados con gran conocimiento, que lograron o llegaron a elaborar una lista de los 15 libros más importantes que tuvieran una gran influencia o algún beneficio sobre la humanidad. Había hombres que los mayores conocedores que buscaran los mejores libros que pudieran ayudar a influenciar al ser humano. Y miren lo que nosotros encontramos, o lo que encontré, y quiero compartirlo con ustedes. En esta lista de libros estaba incluido algunos de los libros que, incluso yo he leído 2, pero me faltan los otros 2. Están incluidos uno de los libros que más ha llamado la atención para muchos.
estaban incluidos el diario de John Wesley. Si alguien sabe quién era este John Wesley, fue un predicador anglicano, presbiteriano, que pudo experimentar un cambio simplemente cuando se propuso a dar lectura a la carta de los romanos. También hay otro libro conocido como los 95 tesis de Martín Lutero. Si ustedes se acordarán, Martín Lutero era un monje católico que sin duda fue impactado por la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Este fue el versículo que impactó a Martín Lutero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fue entonces que Martín Lutero se levantó y proclamó. Fue un hombre protestante, y de allí viene la descendencia, un hombre que se atrevió a pararse después de haber examinado la carta a los romanos. John Wesley fue uno de los hombres que fue impactado al dar lectura a esta carta. Martín Lutero también lo fue. Hay otro libro que se conoce como La Ciudad de Dios. Este hombre, escritor Agustín de Hipona, teólogo y filósofo, también fue impactado porque su base principal de este libro fue el libro de los Romanos. Y hay uno más que se llama John, ¿se acuerdan ustedes aquel libro famoso, películas, El progreso del peregrino? Este hombre escritor también como John Bunyan, este libro alcanzó uno de las mayores ventas. Fue el segundo, primero la Biblia, primero la palabra de Dios, y después este libro, El progreso del peregrino, llegó a los más altos ventas que pudieran encontrar. ¿Y saben por qué? Porque este John Bunyan fue convertido al cristianismo porque cuando estaba encerrado en la cárcel, dio lectura a la carta de los romanos. Fueron influenciados por esta carta. Martín Lutero dijo, mas el justo por la fe vivirá. Lo que abrió los ojos de la verdad fue la justificación por fe. Y quiero decir que este libro sin duda nos ayudará en nuestra vida cristiana. ¿Lo creen o no ustedes? ¿Ustedes creen que será de bendición entonces examinar? Yo les dije que estamos en la introducción, todavía no entramos en materia, pero ahora sí, déjenme comenzar con el versículo 1, ¿no? Yo quería expresar para ustedes la importancia de saber que al entrar aquí a esta epístola, no es un deseo o anhelo que pude tener, pero sentí que Dios me ha dicho que es el momento de entrar en esta carta, porque esta es una de las cartas que pueden neutralizarte espiritualmente si es que no das lectura, si es que no la atiendas, o te puede levantar si es que estás dentro de ella. Así es que es mi anhelo que a través de estos estudios usted pueda salir beneficiado con la carta a los romanos. Ahora sí, empecemos. Romanos capítulo 1, versículo número 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Yo le dije a ustedes que antes de comenzar era necesario saber quién era este hombre llamado Pablo. Yo les dije que la escritura nos ha dejado en claro que era un hombre rudo, con un temperamento muy grande. Además participó de la muerte de Esteban, perseguía a los cristianos. Pero vamos a ver qué dicen las escrituras respecto a este hombre llamado Pablo, ya que Pablo fue el que escribió la carta a los romanos inspirado por el Espíritu Santo. Es necesario saber de quién vamos a recibir la enseñanza, ¿no creen?
Nosotros en Hechos capítulo 8 versículo 1 nos dice la escritura, y Saulo, así era su nombre, era un hombre que nació en Tarsis, por eso se le conoce Saulo de Tarso. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Ustedes mirarán allí en la palabra de Dios, en Hechos 8, dice así, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Había una persecución de los cristianos, ¿y saben quién era el líder? Saulo de Tarso. ¿Cómo es que nosotros debemos poner nuestra atención en un hombre que persiguió a los cristianos, un hombre que odiaba a los cristianos? Segundo, era como un terrorista religioso. Según la escritura, en Hechos capítulo 8, versículo 3, miren ustedes el carácter de Saulo de Tarso. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es el hombre que nos está poniendo la carta a los romanos. Un hombre que no era de mucho confiar, ¿no lo creen? Un enemigo de la iglesia. Según la escritura, él mismo reconoce cómo era. En la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, habiendo yo sido antes, hablando Pablo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero al fin de todo el discurso, hermano, este hombre injuriador, blasfemo, que arrastraba a las mujeres, la Biblia dice que los jalaba desde sus cabellos, las sacaba de las casas para entregarlos a la cárcel. Este hombre fue transformado. Este hombre fue cambiado. Saulo de Tarso fue tocado por el poder del Señor. Fue un hombre transformado. En Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Oh, hermanos, cuando uno es alcanzado por Dios, cuando uno es transformado por Dios, hay una misión que cumplir, hay algo que anunciar, hay algo que predicar, hay algo que celebrar, que hoy somos salvos, que hemos sido alcanzados por el Evangelio, el poder de Dios que hizo un cambio en su vida y en mi vida. Wow, increíble cómo este hombre fue transformado, no podía. Yo les pregunto ahora, si Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia, entrara por las puertas de nuestra iglesia, ¿qué haría usted? ¿Le diera la bienvenida? ¿Se imaginan ustedes a un Pedro arrogante, corajudo, malgenudo, y entrara por las puertas de nuestra iglesia, usted le diera la bienvenida? No la diera. Pero estos hombres fueron cambiados y transformados por el poder de Dios. Hermanos, lo que trato de anunciar en esta tarde
Es que de acuerdo a la Escritura, ustedes y yo tenemos un plan, un compromiso delante de Dios. Dios quiere que nosotros anunciemos su palabra. Noten ustedes aquí la palabra del Señor donde dice, Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La disposición de Pablo fue hecha en un instante desde el momento en que Dios hizo algo especial por él. Por eso, hermano, ahora entendemos en el primer verso, ¿verdad? En el primer verso, Romanos capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora miren ustedes cómo se describe el apóstol Pablo, siervo, es decir, que Pablo se sentía como un esclavo, como un servidor de quien había hecho en él una diferencia. Ahora era un esclavo por amor a Jesucristo. Usted, ¿cómo se ha definido? ¿Cómo se clasifica después de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué ha hecho para Jesús? ¿Qué está haciendo para Cristo? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que hace durante los días de la semana? Hermanos, en el primer capítulo de verso 1, versículo número 1, dice la Escritura, Pablo, siervo de Jesucristo. Esta es una declaración asombrosa si consideramos el historial pasado del apóstol Pablo. Ya lo hemos examinado. El apóstol Pablo se alegraba, se reía, consentía aun cuando había injusticias delante de él mientras se trataba de cristianos. Él estuvo allí presente en la muerte de Esteban. Si usted mira en Hechos capítulo 7, verso 58, ustedes se encontrarán, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre tenía, como dice ahí los hispanos, ese hombre tenía palancas, ¿no? Dice que todo lo ponían a sus pies. Por eso en Hechos 1 al 3 que ya hemos dado lectura, explica de una manera ejemplar de quién era este hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el mayor enemigo de la iglesia. El mayor enemigo de la iglesia ahora llegó a ser el mayor apóstol de la iglesia y del ministerio que Cristo le había puesto. El mayor enemigo de la iglesia llegó a ser el mayor apóstol para predicar el evangelio de Jesús. Entonces, llegamos a una conclusión de que es necesario poner atención a los consejos que Pablo dice a través de esta epístola a los romanos. ¿Cómo sucedió esto? ¿No lo podemos entender? ¿Cómo es que hubo una transformación a tal magnitud? ¿Cómo podemos explicar esta asombrosa transformación que está descrita en Gálatas? Mírense en Gálatas, más adelante, ahí en el libro de Gálatas, a ver si parece ser que yo ya se movió aquí, disculpen. Estamos en Gálatas capítulo 1, versículo número 23. Voy a dar lectura ahí. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Noten ustedes cómo el testimonio de Saulo de Tarso, de Pablo, empezó a cambiar poco a poco después de esa conexión, contacto con Dios. No hay diferencia, hermano. Dios toca tu corazón, tú cambias. No se discute, tú cambias. Cuando Dios transforma, cuando Dios cambia, cuando Dios toca, te cambia de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pablo, este hombre que era un enemigo total de la iglesia, llegó a ser el mayor apóstol que trae para nosotros ahora una de las sanas doctrinas que realmente necesitamos aprender. Y se ha pasado el tiempo rápidamente en este estudio.
Y no trataré de concluir, quería clavar el primer versículo. Pero solamente llegamos donde Pablo se describe como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Cómo es posible que un hombre blasfemo, perseguidor de la iglesia, llegó a ser ahora un servidor, un siervo, un esclavo de Jesucristo? Solamente hay una respuesta: Cristo en el corazón. Cuando Cristo entra en el corazón, hay cambios, hay confianza. No importa la situación, no importa cuán difícil sea la prueba, no importa los problemas que vienen día con día. A veces queremos tirar la toalla, sentimos todo el mundo caerse sobre nosotros, pero no estamos solos. La Biblia dice en la misma carta de Romanos que con Cristo somos más que vencedores. Espero esta carta sea de alegría en consultarla ustedes y yo juntos, caminando y navegando por estas páginas, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, y cada una de estas solamente entramos en el capítulo 1, versículo, y no lo hemos terminado. Imagínense cuánta fuente de enseñanza encontraremos en esta carta. Les motivo a que oren por el pastor para que Dios le dé la sabiduría y poder expresar esto para la gloria de su nombre. Que ustedes que están aquí, que miércoles tras miércoles, estudio tras estudio han recibido, puedan ser llenados, alegre su vida, su alma, compartiendo con otros la importancia de conocer la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Así los invito a ponerse de pie, vamos a orar. Bendito Dios. Señor, cuánta alegría hay, Señor, en nuestra vida. Saber que has dejado tu palabra, tus escrituras, para bienestar de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú seas quien guardes en el corazón de cada uno de los oyentes de esta noche. Que tú puedas trabajar en cada alma, en cada corazón, cada pensamiento. Que juntos caminemos, andemos en vida nueva, conociendo la palabra de Dios. Ayúdanos a asimilarla, entenderla, expresarla, exponerla para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a todos los que pudieron llegar en esta tarde. Bendice, Señor, a los que no pudieron. Tú conoces las circunstancias. Pero te pido, Señor, que seas tú, Padre, que sigas trabajando en este lugar. Lo agradecemos todo en el nombre precioso de Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Así como estamos de pie, invito